Son las 12 del día, 15 minutos, y les damos la bienvenida nuevamente a quienes estaban en sus noticias locales en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Gracias por conectarse nuevamente con la edición central de Mañanas Blue. Los seguiremos informando hasta la 1 de la tarde. Continuamos con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y, por supuesto, recibiendo sus mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. Noticias del fin de semana por la guerra comercial que pues está empezando en cierta medida el presidente Donald Trump. Pero otro punto importante, Gonzalo, que usted estuvo trabajando todo el fin de semana, fue la visita de Marco Rubio, el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos a Panamá. Ya hemos dicho que está en gira por Centroamérica, que llegó a El Salvador, pero bueno, la noticia también es el canal de Panamá. ¿Qué fue lo que pasó? Varias declaraciones, pero todavía estamos en vilo de si efectivamente se van a tomar medidas más drásticas en contra del gobierno panameño si no cumplen con las solicitudes que les ha hecho el gobierno norteamericano sobre el tema de los chinos. Pues Camila, obviamente Marco Rubio no se podía ir con las manos vacías, ¿no? Tenía que llevarse algunas medallas para poder mostrarle al señor Donald Trump. Ayer una reunión de 2 horas, Camila. 1 hora en la que estaba el señor Marco Rubio sentado en la misma oficina que José Raúl Mulino, presidente de Panamá, a solas. Y otra reunión en donde estaban los halcones de José Raúl Mulino y los halcones de Marco Rubio. A ver, hay muchas teorías alrededor de lo que ocurrió el día de ayer, pero por fuentes pudimos conocer varias, no solo por fuentes fidedignas a la presidencia de Panamá, sino también por lo dicho por el presidente del Istmo. Escuchemos parte de lo que fue la declaración de prensa luego de esta reunión que dio el presidente de Panamá sobre una de las decisiones que se ha tomado, ¿no? Y es cortar la asociación, digamos, el acercamiento, el contrato, llámale como usted lo quiere llamar, Camila, que tiene Panamá con China en cuanto a la ruta de la seda. Escuchemos. El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la ruta de la seda de Belt and Road Initiative no será renovado por mi gobierno. Vamos a estudiar la posibilidad de si se puede terminar antes o no, pero creo que le toca en 1 o 2 años la renovación, porque es cada 3. Así que esa iniciativa que se firmó, cuando se firmó, en el tiempo que se firmó, no será renovada por mi gobierno. Era la declaración de prensa que daba el presidente Mulino después de la reunión con el secretario de Estado Marco Rubio. Pero precisamente sobre lo que pueda pasar con el canal de Panamá, nos acompaña hasta ahora el expresidente de ese país entre 1978 y 1982, exministro además de Asuntos para el Canal desde el 2004 hasta el 2019, el expresidente Aristides Royo. Presidente Royo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Blue Radio y sobre todo hoy, después de que se diera la reunión entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Panamá. Gracias por estar en Blue Radio. Muchas gracias a ustedes por la 4ª entrevista que tengo en el día de hoy. Yo sé, y por eso le agradezco enormemente que nos haya regalado también estos minutos, sobre todo porque pues estamos todos pues con muchos interrogantes frente a cuáles son las medidas que podría tomar Estados Unidos si no cumple, entre comillas, si Panamá no cumple con lo que ellos quieren. Ustedes ya tienen como mapeadas cuáles son esas retaliaciones que podría tomar el gobierno de Donald Trump en caso de que sienta que ustedes no están cumpliendo con lo que su gobierno quiere. Antes de decir eso, tengo que decir es que son absurdas los planteamientos de Estados Unidos, en el sentido de que ellos unilateralmente dicen que nosotros hemos violado o incumplido o alterado los propósitos del Tratado de Neutralidad que se firmaron en 1977. Eso ya hice parte de un primer absurdo, porque no ha habido una discusión, no ha habido una conversación para ver los términos de los tratados en los que ellos digan se han violado por esto, y nosotros los panameños argumentando, diciendo no se han violado por esto otro y por esto otro. Es decir, no ha habido ese tipo de dialéctica, de diálogo entre ambos países en que Estados Unidos pudiera venir a quejarse al considerar que nosotros violamos el tratado. No, fue como un ukase, una decisión ya adoptada y que no admitía ni siquiera conversación. La decisión del presidente de Estados Unidos, que él declara que los tratados
de neutralidad ha sido violado porque hay una empresa china que manda en el canal. Si él hubiese presentado una queja, ya sea por sí mismo o por conducto de un diálogo con funcionarios de su gobierno, hubiera dado la oportunidad de explicar, dialogando, explicar por qué no es cierto que estas empresas o esta empresa china, la Hutchison Holdings, no manda en el canal. Así que eso ha faltado 2 países que nos hemos comunicado y que hemos obtenido grandes logros mediante los tratados de 1977, mediante el Tratado de Neutralidad, que es el que sigue vigente, mediante el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos para ser ejecutados a lo largo de 23 años en los que transcurrieron los bases de información del entrenamiento de los panameños para asumir el canal. Claro. Nada de eso se produjo, sino de repente una decisión unilateral de él diciendo que Panamá viola. Pero en eso, pero entonces en eso ayúdenos a entender usted, expresidente Royo, entendiendo que usted dice es absurdo lo que está diciendo Estados Unidos y lo que está diciendo el presidente Trump, porque no es cierto que hayamos nosotros incumplido ningún acuerdo, pero como ellos insisten y además insisten en decir que si no hacen ustedes lo que ellos quieren, habrá retaliaciones de parte de ellos. ¿Cuáles son las retaliaciones que ustedes creen puede imponerles Estados Unidos? Bueno, ya el presidente, ¿me están escuchando? Sí, señor, lo escuchamos. El presidente ha utilizado una, porque las demás no interesan en absoluto. Ha fijado, establecido, dictado una retaliación. El canal de Panamá tiene que volver a los Estados Unidos. Y es porque él, en declaraciones varias que hizo a lo largo de la campaña, él dijo: fue una estupidez, fue una insensatez que Estados Unidos le hubiese entregado el canal a Panamá. Estados Unidos debería seguir con el canal para siempre. Y cuando llega la hora de su discurso de hace 2 semanas, porque se cumplen hoy 2 semanas de ese discurso famoso, allí ya él determina mencionar a Panamá en 6 ocasiones y seguir ya con una decisión tomada. No es la apertura de un diálogo, no es el ofrecimiento de poder conversar para que Panamá explique por qué no es cierta la afirmación de los panameños de que la empresa china no manda en el canal. No ha habido ocasión para eso, porque mientras su secretario de Estado estaba dialogando en Panamá, él a las 7:30 de la noche, estando todavía su secretario acá en Panamá, señaló por enésima vez que el canal de Panamá tiene que regresar a Estados Unidos. Pero a ver, y me imagino que cuando él dice que si no hacemos si no hacen lo que nosotros queremos, yo no sé, ahí sí no sé si es la expulsión inmediata de los chinos, si hay que darles un plazo a los chinos, si hay que declararles, como sería el ideal en tal caso de tomar una medida semejante. Habría que comprobarle a los chinos, habría que especificarle a los chinos en qué han consistido las acciones que ellos han desarrollado a lo largo del cumplimiento de su contrato para considerar que ellos mandan en el canal. En otras palabras, aquí lo que está faltando es un diálogo justificativo de las decisiones a tomar. Es que básicamente se está montando un plan en contra de Panamá a base de mentiras. Expresidente, usted fue negociador de los tratados Torrijos-Carter, tratados que no están vigentes porque una vez Panamá toma el control, punto, el canal es de Panamá. Yo le hago una consulta. ¿Usted le puede explicar a la gente la diferencia entre los puertos y el canal? Porque una cosa es el canal administrado por la ACP y otra cosa son los puertos. De los 5, 2 son controlados por Hutchison Whampoa a través de Panama Ports. Pero hay que destacar que la primera concesión que se le dio a la empresa hongkonesa se la dio a Estados Unidos en el 97. Pero ¿le puede explicar a ustedes, los oyentes, cómo se divide el canal de Panamá y toda su infraestructura? Se le dio en el año 97, cuando Estados Unidos todavía
tenía el dominio en el canal de Panamá. Ya había más participación panameña, ya tenías un subadministrador panameño y después el primer administrador panameño, que fue Guardia. Así que ya había toda una serie de tejidos en los cuales se iban ensartando una a una los avances panameños y los retrocesos de Estados Unidos, porque ellos iban en función decreciente y nosotros en función creciente en el canal. Así que se otorgan estos contratos y nunca se pensó que era para darles el mando en el canal de Panamá. Válgame Dios, eso se pensó para administrar los puertos, administración portuaria, y por supuesto que nunca se hubiese concebido que esa empresa portuaria tuviese la capacidad de bloquear el tránsito de naves de un país porque tuviesen un conflicto o en un disgusto o en una guerra con otro. Afirmar que la empresa portuaria Hutchison Holdings tiene la capacidad para poder impedir que un barco norteamericano pase, porque como es una empresa china, solamente pueden pasar o pueden pasar barcos chinos y del resto de la humanidad, menos quienes estén en conflicto con China, que sería hipotético caso, sigo en lo hipotético, Estados Unidos. El puerto carece de esa capacidad. En primer lugar, cuando entra un barco o va a entrar un barco en el puerto, bastantes metros antes ha entrado ya en las aguas canaleras, y en las aguas canaleras no puede transitar nadie que no sea piloto o que llamamos práctico del canal. Entonces un piloto es el que va a tomar el mando del barco y lo va a conducir al puerto. Pero ese puerto está sometido, óigase bien, a las normas portuarias panameñas, que por supuesto no permitirían nunca que se arrogue el derecho, el puerto, la Hutchison, que se arrogue el derecho de decir quién pasa y quién no pasa. Eso sí. No lo puede determinar el puerto, eso lo determina la autoridad marítima panameña. A todo esto el canal ahí no está jugando ningún papel. El único papel es que cuando se paga el tránsito del canal, entonces el barco conducido por el práctico hace el tránsito del canal. Sí. Pero previamente esa nave recibe permiso para el tránsito, pertenezca a quien pertenezca, a China, a cualquier parte, porque el Tratado de Neutralidad está diseñado para que pasen los barcos en tiempo, todos los barcos de todas las banderas del mundo. Eso sí, tránsito pacífico, en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Y en estos tiempos ni siquiera estamos en guerra, estamos en época de paz, aunque con discusiones diarias entre Estados Unidos y China. Sí, presidente Royo, nosotros tenemos aquí a nuestro compañero panameño de la mesa, que es Gonzalo Lázari, y ayer cuando sale el comunicado del Departamento de Estado, donde dice que el secretario Marco Rubio pues dejó claro que la postura de injerencia y control que tiene el Partido Comunista Chino sobre el área del Canal de Panamá constituye una amenaza para el canal y representa una violación de los tratados, y que Estados Unidos va a tomar las medidas que sean necesarias, a menos que se tomen cambios inmediatos y que sean implementados de inmediato. Entonces ahí nosotros nos preguntábamos cuáles pueden ser estas medidas inmediatas que puede tomar o la presidencia panameña o la administración del canal. Y por ejemplo le decía yo a Gonzalo, bueno, terminar el contrato con los dos puertos que son operados en este momento por empresas chinas, y Gonzalo nos decía, eso no se puede, pueden hacer esto, y nos decía Gonzalo, eso no se puede. ¿Qué realmente se puede hacer según los tratados y qué tiene en su poder la presidencia y la administración del canal? Es que otro absurdo, y usted lo acaba de mencionar, por suerte usted no es el autor de ese absurdo, lo acaba de mencionar, es que no es el Partido Comunista Chino el que regula el tránsito. Puede que el partido chino tenga influencia en los capitanes de las naves chinas, pero no puede tener influencia en que un puerto que se maneja comercialmente a 10.000 millas de donde ellos viven, ellos puedan decidir el paso sí, el paso negativo o el paso positivo según las tendencias amorosas o de disgusto que tengan con otros pueblos.
Eso no funciona así. Es como si usted me dijera lo siguiente: oiga, usted sabe que los barcos colombianos de guerra tienen paso expedito por el canal de Panamá. Sí, expedito, y no pagan. Pasan gratuitamente y pasan 40, el año pasado pasaron 40 barcos. Como si usted me dijera, es que Petro no le gusta que pasen los barcos que pertenecen a una empresa de la oposición. Y Petro puede decidir entonces que solo pasen aquellos barcos que le guste, que le caigan bien a él. Eso no funciona así. Una empresa, los chinos tienen una empresa y la empresa va a servirle a quien le pague en los puertos, pero no es una empresa con capacidad para excluir a nadie que quiera pasar y que les pague los servicios pertinentes, que quiera utilizar los servicios del puerto, porque además hay otra estupidez que se está cometiendo, diciendo que los barcos pueden impedir el paso, que la compañía portuaria, por más china que sea, no puede impedir el paso de ningún barco, porque no es función de la compañía portuaria, es función de la ACP. La autoridad del Canal de Panamá es la que decide, y además la autoridad del Canal de Panamá lo único que exige es que el tránsito sea pacífico, que casi el 100% lo son, y que además pague los derechos en los casos que tenga que pagar. Pero entonces que no hay manera claro, jurídica en que se pueda dar esa violación. Pero, expresidente, si esa es la posición que tiene Panamá, lo que usted nos está explicando, porque dice es un absurdo lo que piden los norteamericanos, entonces, ¿qué negociación va a haber? Porque Estados Unidos va a seguir insistiendo en que los chinos tienen el control del canal. Me parece muy difícil, acá usamos una palabra en Colombia que se llama recular, que el gobierno norteamericano y el presidente Trump vaya a echar para atrás lo que dice de lo del canal. Entonces, ¿en qué van a ceder o en qué pueden ceder los panameños o qué negociación puede haber en este caso? Bueno, nosotros, los panameños, el gobierno de Panamá, yo no soy parte del gobierno de Panamá, yo ahora soy un particular. El gobierno de Panamá puede tratar de convencer, e incluso ha contratado una empresa lobista para que ayude a hacer entender a los norteamericanos que el canal es panameño y que no hay el peligro ese de que se dejen pasar unos barcos, y no que el comunismo chino manda en el canal. Pero mire, nosotros haremos toda la tarea de convencimiento. Ya le corresponderá al gobierno de Estados Unidos aceptar las tesis panameñas y decir: estamos de acuerdo, ustedes nos han aclarado bien cuál es la función de un puerto, cuál es la función del canal, por qué un puerto no puede impedir seleccionar el paso o no de las naves, porque no puede negarse a cumplir con el Tratado de Neutralidad. Entonces, si ahora usted lo que me plantea es que el problema siempre queda en manos de un Estados Unidos que está sosteniendo contra viento y marea, contra la razón, la justicia y el derecho, que allí los chinos mandan en el canal. Bueno, entonces, y van a tomar acciones de fuerza. ¿Considera usted que nosotros llevamos la de perder porque somos un país de 4,5 millones de habitantes que por constitución carece de ejército? Así que si ellos van a imponer, en lugar de la fuerza que da el derecho, van a imponer la fuerza que dan las armas, bueno, nos tendremos que someter a nuestro duro destino y veremos qué se puede hacer. Yo no sé si a ellos les va a convenir poner 100,000 soldados a lo largo de los 80 kilómetros del canal, de las 50 millas. Si están dispuestos a poner, esa fue la cifra que calcularon Henry Kissinger, y Henry Kissinger, que no era experto militar, pero era un hombre muy informado, y el general George Brown, jefe del Comando Conjunto del Ejército norteamericano. Los dos le aconsejaron al presidente Carter que firmase los tratados Torrijos-Carter, porque si no fuese así, habría un conflicto con Panamá que requeriría la presencia permanente de por lo menos 100,000 soldados. Sé que si Estados Unidos quiere tomarse el canal por la fuerza, llenarlo de fuerza militar y poner ahí 100,000 o 200,000 soldados, lo que sea, para proteger el canal, y creen que con eso el canal estará salvo de
toda penuria, entonces bueno, pues ya será la decisión omnímoda que tomará el señor presidente de los Estados Unidos. Expresidente Royo, ante las medidas que ha anunciado Trump, no solamente arancelarias, sino también pues lo que ha dicho del Canal de Panamá, etcétera, hay quienes dicen que una solución sería que Latinoamérica haga alianzas entre países latinoamericanos, que actúe como bloque. ¿Usted qué piensa de esa posición? ¿Cree que es posible? Le cuento que Panamá va a hacer todos los esfuerzos diplomáticos sabidos y por haber. El otro día, por mala suerte, llegó aquí el presidente de Paraguay. Y cuando habló como 25 minutos alabando que a Panamá, que la amistad enorme con Panamá, que etcétera, etcétera, 20 minutos se pasó en eso. Y cuando le preguntó una periodista, oiga, ¿y ustedes darían apoyo a Panamá en la lucha que tiene ahora para convencer al gobierno norteamericano de que los chinos no manden el canal? Dijo, bueno, la unidad latinoamericana en este asunto de Panamá es muy difícil obtenerla. ¿Qué unidad latinoamericana si la tuvimos? Y por eso los tratados de neutralidad se firmaron en Washington y lo han firmado y está depositado allí y lo han firmado más de 40 países. Claro que se consigue unidad cuando se quiere, pero ya hay un presidente de América Latina que es difícil conseguir la unidad. Ojalá que tengamos la de Colombia. Pues, expresidente Aristides Royo, expresidente de Panamá, gracias por hablar con nosotros, con la solidaridad de Colombia. Creo que el presidente Petro ya la manifestó y dijo públicamente que acompañaría a Panamá en su posición de defender el canal. Así que, expresidente Royo, gracias por atendernos y por su tiempo, y sé que ha dado muchas entrevistas hoy a nivel internacional después de la visita de Marco Rubio a Panamá, pero por eso le agradezco enormemente por habernos atendido a nosotros en Blue Radio el día de hoy. Un feliz resto de día para usted. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. 12 del día, 37 minutos. Y ve, Gonzalo, que el expresidente Royo habla de que entonces la única posibilidad serían las armas, el tema militar por parte de Trump, si quiere algún tipo de retaliación para hacerles cumplir el tema de los chinos en el canal, cuando dicen que pues ese tema de los chinos pues es una mentira y que no tiene razón el gobierno de Trump en lo que argumenta para enviarle ese mensaje a los panameños. Oiga, ayúdenos ustedes, los colombianos, a no seguir con la mentira que profesan desde el Partido Republicano y el señor Donald Trump. Es que, a ver, hay toda una estrategia en contra de Panamá que se basa en una mentira, y es así, decir que el canal de Panamá está manejado por chinos. Le voy a decir lo siguiente. La pregunta de Lucas, ¿por qué no es viable lo que se plantea? A ver. No es viable porque durante el gobierno de Laurentino Cortizo, que fue el gobierno del quinquenio pasado, se firmó una extensión del contrato que en su primer momento los gringos le habían aprobado a Panama Ports. Uh-huh. Ese contrato es por 25 años. ¿Qué puede ocurrir? Uno, tiene que haber una demanda de inconstitucionalidad que se introduzca en la Contraloría General o en la Corte, y que la Corte, con los magistrados, dictaminen que ese contrato es inconstitucional y que la empresa no puede operar en Panamá. Eso tardaría algún tiempo, porque si no, si el gobierno firma un decreto de expropiación, por ejemplo, o si el gobierno de una sola patada saca a Hutchison Whampoa, lo que le viene a Panamá es una demanda de arbitraje. Y recordemos que ya Panamá está demandada por First Quantum con el tema de la minera. Entonces, lo que le quiero decir es que no es tan fácil. Aquí lo que hay que separar es lo siguiente. Uno, el canal de Panamá es una vía, y son 5 puertos los que están en el canal de Panamá concesionados por el gobierno, no por la autoridad del canal. Uh-huh. Y ayer, en el documento que mostró la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, ellos hablan over Panama Canal. Ellos ya no hablan directamente del canal de Panamá y se refieren obviamente al tema de los puertos. Los gringos están buscando un chivo expiatorio que es Hutchison para sacarlos de la vía transoceánica. Gonzalo, a mí me pareció esta entrevista diferente a las que hemos tenido sobre el tema, porque es la primera vez que un presidente, un expresidente, un funcionario panameño nos dice, mire, vamos a convencer, ya tenemos contratado un lobby para que el señor Trump entienda que lo que él está diciendo es mentira y que no siga replicándolo, pero si él no acepta que es mentira y quiere ir por la fuerza, simplemente nosotros pues tendremos que asumir ese trágico destino. Me parece que ya está hablando de palabras mayores y eso es muy triste, porque estamos hablando de un país latinoamericano
norteamericano que debe supeditarse a una fuerza desmedida y antidemocrática de un nuevo presidente, pues que no respeta el multilateralismo, ni los tratados, ni demás. Y por el otro lado, con respecto a lo que le preguntaba a Ana Cristina, también lo había pensado Camila, que cuando uno habla de la Unión Europea, ahora que está todo el tema de Groenlandia en Dinamarca, pues ellos tienen, digamos, la directriz de que si se toca uno, pues salen todos a defender. Si Donald Trump se mete con Groenlandia, seguramente la Unión Europea va a responder. Si se meten con el Canal de Panamá, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer Latinoamérica? Vamos a hacer un grupito, unos que van a decir a Trump, es que no nos representan los del Canal de Panamá y tómeselo por la fuerza. Yo creo que esto deberíamos tomarlo muy en serio. Sí, de hecho, Jennifer, esto que dice el presidente Royo de tener como ese grupo de aliados y de poder convencer a Trump, es decir, apelar a las vías diplomáticas, es un poco lo que hizo Ucrania con Trump, que se pensaba que de una vez pues se les iba a tirar encima, y lo que hizo Ucrania fue convencerlo de que era muy mala idea hacer una serie de acciones diplomáticas para convencer a Trump de que era muy mala idea que estuviera del lado de Putin, que le diera la espalda a Ucrania. Y entonces todo eso se hace es buscando aliados. De ahí la importancia, porque ya se ve que sí funciona. En la medida en que se busquen aliados, sí se pueden tener acciones concretas frente a este tipo de gobiernos pues que ya tienen esos visos de autoritarismo. Pero es que, Jennifer, la Unión Europea, que tiene 27 países, hay un gran debate sobre si ha funcionado o no. Esa es otra discusión, pero yo creo que se asentó desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, y fue posible hacerla en el siglo XXI, porque comparten ciertos valores comunes y ciertas ideas de cómo deben funcionar las cosas elementales. ¿Cuáles son? La democracia, la república, división de poderes y una economía de mercado. Si muy capitalista o un poco intervencionista, pues dentro de esos 27 países hay una paleta de matices, pero los 27 países creen en una economía de mercado y en la democracia. Nosotros, Jennifer, en América Latina, ni siquiera nos hemos podido poner de acuerdo para lo más básico de lo básico. Acá ni siquiera nos hemos podido poner de acuerdo para condenar a las 3 dictaduras que tenemos acá. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que como bloque nos defendamos o defendamos unos valores? Porque yo le pregunto a usted o a la mesa, ¿qué valores defiende América Latina? ¿La democracia? Yo no creo. Pero mire, Sebastián, ¿qué economía defendemos? ¿La economía de mercado? ¿La de Venezuela, la de Argentina, la de Cuba? Entonces, la Unión Europea funciona como un bloque porque es un equipo que juegan a lo mismo. Nosotros jugamos a muchas cosas y ni siquiera pues compartimos valores comunes. No los compartimos, es la verdad. Sebastián, un segundito, Oscar, para responderle a Sebastián. Es que ellos formaron eso con un estado de bienestar luego de pasar 2 guerras mundiales. Es decir, ellos aprendieron de eso y dijeron, mira, acá no nos tenemos que matar, tenemos que ponernos de acuerdo y cuidarnos. Yo creo que eso es lo elemental. Ya lo otro, todo el tema de estado de bienestar, mercado de capitales y tal, pues vino después, pero creo que eso está y nosotros nos hemos matado, claro que sí, hombre. Europa ha sido una economía capitalista hace muchas décadas, pues después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero digo que lo que los unió a ellos como Unión Europea fue haber pasado la tragedia de 2 guerras mundiales. Ahí se empezó a hablar de un Estado o de una Unión Europea que no se fueran a masacrar y a matar unos y otros. Comunes. Pero mire, Sebastián y Jennifer, yo sí creo que en el caso de Panamá, América Latina en su gran mayoría es solidaria con Panamá. De eso no nos puede quedar duda. El expresidente Royo citó el caso del presidente de Paraguay, en el caso de que ahí veremos, dice el expresidente Royo. Pero en América Latina, si esto se llega a presentar, esta situación con Panamá, América Latina en su inmensa mayoría, es solidaria con Panamá. Porque significa, en este caso, no solamente la agresión contra un país que es absolutamente indefenso, militarmente hablando, sino porque estratégicamente, geoestratégicamente, Panamá significa mucho para América Latina. Muchísimo. No solamente el presidente Petro, que ya expresó que iba a acompañar a Panamá, sino yo creo que buena parte de los países de América Latina. No tengo en cuenta, pensaría, por ejemplo, en Milei, de pronto, pero de resto, América Latina es solidaria. Bukele, no sé si... Pero América Latina en su inmensa mayoría, Camila, no puede haber dudas de que América Latina en su inmensa mayoría es solidaria con Panamá. Es solidaria con Panamá. Pero vamos a ver qué pasa, porque el expresidente Royo sí dijo, la única alternativa son las armas. Pero Trump la descartó anoche, ¿no? ¿Qué dijo? Donald Trump dijo anoche, saliendo de Mar-a-Lago, que está muy confiado en que Panamá tomará las medidas necesarias y que no cree que vayan a ser necesarias.
Claro, pero Porque como acuérdese ellos que están hace diciendo 15 que no hay días- nada que negociar, porque, o sea, es que lo que dice el expresidente Royo es no hay nada que negociar. Este señor está diciendo cosas absurdas. Pero- no hay nada que podamos cambiar. Entonces, si no hay nada que pueden cambiar, ¿qué los gringos van a Camila, aceptar que nada se cambie? Es la pregunta, no lo sé. Por ejemplo, Colombia trató de convocar una reunión extraordinaria de la CELAC para hacer un poco lo que Oscar y lo que Jennifer pues proponen, no les parece ideal, que es que América Latina se reúna con un bloque para rechazar las agresiones de Trump. La reunión tuvo 13 países que dijeron hagámoslo. De resto nadie más respondió. Y se canceló. Se canceló. Y se Entonces, canceló por no hay cuenta de unión eso. posible. Digamos, en este momento eso no existe. No, pues... 12 del día, 45 minutos. Vamos a hacer una pausa cortita y volvemos con objetivos para este 2025. Y uno de los objetivos de este 2025 es mirar para el cielo.